Son las 12. El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Taxista devuelve 7 millones de pesos que fueron dejados abandonados en su vehículo. Centrales obreras, indígenas, pensionados, estudiantes y profesores marcharán en las ciudades principales del país. Reforma laboral, pensional, asesinato de líderes y plan de desarrollo, razones de la movilización nacional. 85 municipios han sufrido emergencia por el fuerte invierno. Emergencias por lluvias en Santa Elena, corregimiento de Medellín, inundaciones y árboles caídos. Sin clases, estudiantes de Barbacoas tras desbordamiento del río Telembí. Retaliación de bandas del narcotráfico en Medellín dejan una mujer muerta en extrañas condiciones. Menor de 5 años resultó herido en enfrentamiento de delincuentes en Barranquilla. Desarticulan banda en Soacha, Cundinamarca, que utilizaba niños para vender estupefacientes. Equipos de salud se toman los colegios ante el incremento de las infecciones respiratorias agudas. Tolima se juega su permanencia en la Copa Libertadores frente a Boca Juniors. Sebastián Villa regresa al Murillo Toro. Con Santiago Arias en el banco de suplentes, Atlético de Madrid busca postergar el título del Barcelona. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Muy buenas tardes y bienvenidos a CMI, emisión del mediodía. Iniciamos con una historia reconfortante. En Bogotá, un taxista devolvió una maleta con 7 millones de pesos que una pasajera había dejado olvidados en su vehículo. Como Alexander Rodríguez, fue identificado el conductor del carro de servicio público, quien contó que una señora que recogió minutos después fue la persona que le informó de la maleta abandonada en la silla trasera con billetes de 50.000 pesos. Yo entré en un ataque de pánico, yo entré en shock. La verdad, yo decía, no me puede estar pasando. A mí no me puede estar pasando. Esto es un sueño. Esta fue la reacción de doña María Eugenia Gómez al darse cuenta que había olvidado una maleta con 7 millones de pesos en el interior de un taxi en Bogotá. El hecho ocurrió el pasado lunes cuando el conductor del taxi recogió a la pasajera en la terminal de transporte El Salitre y 2 horas después de dejarla en su casa encontró el paquete. Yo abro la maleta y yo veo comida. Mejor dicho, es que lo recuerdo, un paquete de galletas ducales y un poco de tortas, pero no le puse cuidado. Ya verifico bien la maleta y ahí es donde me doy cuenta de la plata. Tras el aviso de la mujer, el patrullero de la Policía de Tránsito encargado de la zona agotó las posibilidades para encontrar el vehículo. Logró ubicar una cámara de seguridad donde se evidencia la placa del taxi. Recurrí a nuestra base de datos, donde logró dar con la ubicación del conductor del taxi. En medio de la conmoción, este fue el encuentro entre el conductor y doña María Eugenia, quien agradeció a Dios poder recuperar su dinero. Lo único que hizo fue, señora, es mucha cantidad de plata. Dios mío, él en ese momento fue un ángel para mí. Ante el caso, el llamado de las autoridades es a no recurrir al transporte informal. Abordar estos sistemas de transporte legal nos permiten identificar a los conductores de estos vehículos, la plena identificación de los vehículos, y es así que casos como estos llegan a feliz término. De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido del año se han impuesto más de 5.000 comparendos a conductores que utilizan el transporte ilegal cerca a las terminales de Bogotá. Y este jueves se vivirá una nueva jornada de paro nacional por 24 horas. En esta ocasión participarán centrales obreras, indígenas, campesinos de la minga social, pensionados y profesores de colegios oficiales. La oposición al plan de desarrollo del gobierno es una de las principales razones del cese de actividades. Habrá marchas en las principales ciudades del país. Son 2 las razones por las que las centrales obreras, indígenas, pensionados, estudiantes y profesores realizarán el paro nacional por 24 horas que se llevará a cabo mañana 25 de abril. La primera, según los dirigentes sociales, son las políticas económicas y sociales del actual gobierno. La reforma laboral que está inscrita en ese plan de desarrollo, que elimina el contrato laboral como está inscrito en Colombia, elimina el salario mínimo en Colombia con la formulación de contratación por horas. La segunda tiene que ver con los incumplimientos en el proceso de paz. Eso involucra el tema del asesinato de líderes sociales, involucra el tema del cumplimiento de los acuerdos. Integrantes de la minga indígena que culminaron una jornada de protesta recientemente también se unirán a la jornada. Llevamos 17 días
Se sigue el desplazamiento, se siguen los asesinatos, se sigue la invasión del territorio por parte de las compañías petroleras y mineras en el país. Durante el paro habrá marchas en las ciudades principales del país, que confluirán en general en las plazas principales de las principales ciudades del país. En el caso de Bogotá, el sitio de concentración será a partir de la 1 de la tarde en la Plaza de Bolívar. Las movilizaciones iniciarán desde las 9 de la mañana. Campesinos, cafeteros y agricultores de 14 departamentos se movilizan a esta hora en la capital del Quindío. Según los voceros de esta manifestación, no se descarta el anuncio de un paro indefinido. Gisela, buenas tardes. ¿Cómo avanza la movilización cafetera? Así es, Gina, Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Desde tempranas horas, más de 3.000 personas provenientes de diferentes regiones del país se dieron cita en el Coliseo del Café para desplazarse hasta la Plaza de Bolívar y pedir aquí soluciones y acciones de fondo al gobierno nacional que solucione lo que ellos han denominado la peor crisis cafetera. Según voceros del gremio cafetero, un pequeño caficultor pierde al mes una cifra cercana a los 19.000 millones de pesos en la época del año que denominan traviesa. Pero en época de cosecha, esta cifra de pérdida sube a 40 millones de pesos solo en una finca de 4 hectáreas. Por eso le piden al gobierno acciones de fondo para superar la crisis. En cifras podemos decir que en este momento todo campesino caficultor del país que esté recolectando la cosecha o la traviesa está perdiendo entre 15 y 20 mil pesos por arroba. Es decir, mientras más produce, más pierde. Los costos de los abonos, la estabilidad del precio y el cumplimiento de acuerdos son parte de las peticiones de los caficultores. El alto costo de los fertilizantes, producir una carga de café cuesta mucho dinero. El abono subió mucho, subió un 40% y el café hoy lo estamos vendiendo a lo que lo vendíamos en el año 2011. Nosotros hemos venido a esta movilización por el motivo de los precios del café que están muy bajos y necesitamos que el gobierno nos haga el favor de bajarnos todos los insumos para sacar una buena calidad de café. Los cafeteros y agricultores también reclaman veeduría frente al anuncio del Fondo de Estabilización que anunció el gobierno nacional, pues aunque falta un segundo debate en el Congreso, la falta de presupuesto nacional podría dejar sin fondos esta salida económica y seguir afectando de forma directa a las cerca de 560.000 familias cafeteras que este año ya enfrentan pérdidas anuales de 30%. Voceros de esta movilización han manifestado además que no se descarta el anuncio de un paro indefinido en horas de la tarde para que sean escuchadas sus peticiones por el gobierno nacional. Con la cámara de Freddy Navarro desde la ciudad de Armenia, Gisela Moreno informó para CMI La Noticia. Gisela, gracias, buenas tardes. Y fue suspendido temporalmente el proceso de licitación de Transmilenio por la carrera séptima. En los próximos días se determinará por parte de la Procuraduría si hubo irregularidades. La directora del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, dijo que se dará todas las explicaciones a la Procuraduría General frente al proceso de licitación para la construcción de Transmilenio por la carrera séptima. Acato la decisión de suspender y en segundo lugar vamos a aclarar lo que dice el procurador. Dijo que el proceso fue transparente y que confía en la Procuraduría. No creo que haya mantos de dudas, algo, digamos, que no se tenga previsto. De otra parte, sostuvo que el proyecto ha tenido opositores, pero que nada se ha hecho de manera irregular. No creería que un ente de control esté sesgado de manera política, creo que tienen sus razones. Que políticos sí están interesados en el tema, pues ya los políticos, como ustedes se han dado cuenta, han cogido el caballito de batalla los temas de infraestructura. Quienes no quieren Transmilenio por la carrera séptima celebraron la decisión de la Procuraduría. Porque creemos que hay un alto riesgo de ejecutarse el proyecto como está. Añadió que continuarán con la batalla jurídica. Esas acciones jurídicas ya fueron aceptadas, están admitidas en los juzgados y en los tribunales de Cundinamarca, pero eso es un proceso muy lento. En los próximos días el Ministerio Público realizará la práctica de pruebas para determinar si hubo presuntas irregularidades en el tramo del proyecto a la altura de la carrera séptima con calle 100. Noticia en desarrollo en CMI. Al sur de Bogotá, las fuertes lluvias arrastraron parte de la única vía de acceso al barrio El Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar. La comunidad ha hecho canales improvisados para atender la emergencia. Saludamos a nuestra compañera Natalia Dávila, quien se encuentra en Ciudad Bolívar. Natalia, buenas tardes. ¿Cómo está siendo atendida la emergencia a esta hora?
Gina y televidentes, cordial saludo. Mire, pues hasta el momento la emergencia no ha sido atendida. Nos hemos comunicado con la alcaldía local de Ciudad Bolívar, quien nos aseguró que en las próximas horas pretenden acercarse hasta esta zona e intervenir las zonas más afectadas. Como ustedes pueden ver en imágenes, hubo un deslizamiento debido a las fuertes lluvias que también se han registrado en este punto de la localidad de Ciudad Bolívar. Este es exactamente el barrio El Paraíso. Algunos de los más afectados aseguran que han tenido problemas de salud también con esta problemática. Buenas tardes, cuéntenos qué problemas han tenido. Muy buenas tardes. Solicitamos a la Alcaldía Mayor de Bogotá y alcantarillado de acueducto para que nos intervengan muy pronto la vía, ya que hemos tenido problemas con esta vía desde hace mucho tiempo y igual manera nos dificulta mucho por el clima, que ha estado lloviendo muchísimo. Entonces es tenaz lo que estamos viviendo en este momento, porque en esta vía transitan muchos niños y ancianos. Muchas gracias. Mire, pues otros de las problemáticas que nos han dicho los habitantes de este barrio es que los carros e incluso motos han quedado atrapadas justo en esta zona debido a los deslizamientos que se han registrado. Preparamos un informe para que usted conozca a detalle lo que está ocurriendo en este barrio. Así, con palas y picas, los habitantes del barrio El Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar le abren paso a las aguas residuales que a causa del invierno han tapado una de las principales vías de acceso a la zona. Nos tocó venir a destaparlo de la basura porque de arriba del Guabal y de todos los barrios que han construido hacia arriba todas las aguas negras y todo viene a bajar acá. Los adultos se enferman, tienen que sacarlos alzados porque no hay carros con que sacarlos. El agua que les cae de parte de arriba se les lleva totalmente la vía y es una trocha absoluta, un problema social enorme que son los habitantes de este sector. Las fuertes lluvias han generado que piedras y lodo taponen las alcantarillas. La comunidad asegura que ya completan 5 días con esta problemática, que además ha dejado varios vehículos y personas atrapadas por los deslizamientos. Nos dificulta mucho al paso de personas, como son niños, ancianos, vehículos. En esta vía transita mucha gente, el cual se han caído mamás con los niños. La alcaldía de Ciudad Bolívar aseguró que tiene previsto intervenir la zona del barrio más afectada. Mire, pues en este momento algunos de los habitantes más afectados en este barrio están improvisando canales para que el agua residual que baja por esta zona no tapone más las alcantarillas que están ubicadas en este barrio. A pesar de que es un barrio legalizado, no han venido a realizarle mantenimiento ni a la vía ni a las alcantarillas de la zona. Por esa razón, la alcaldía local aseguró que en las próximas horas harán presencia en este punto de la localidad de Ciudad Bolívar. Es por el momento la información que registramos desde la parte más alta de Bogotá. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, gracias. Y mientras tanto continúan las labores de limpieza de la quebrada Santa Elena tras su desbordamiento y que produjo una creciente que dejó afectadas a más de 50 personas y 8 casas evacuadas. Yussi, buenas tardes. ¿Y cuál es la situación a esta hora allí en Santa Elena? Hola Luisa, buenas tardes. Luego de este aguacero de las últimas horas aquí en este corregimiento del nororiente de Medellín, les quiero mostrar cuál es el panorama a las 12:13 del mediodía. Hay maquinaria pesada al fondo que está removiendo gran cantidad de escombros de lo que fue arrastrado por la quebrada Santa Elena, especialmente las rocas enormes y todo el lodo, pero también hay parte de personal que a mano y también con algunas motosierras está cortando los troncos que impiden en este momento el paso de algunos vehículos en una de las vías de estas veredas del corregimiento de Santa Elena. Pues recordemos que las aguas alcanzaron hasta 3 metros de altura y causaron pues gran temor entre las personas, entre los habitantes, que aunque por fortuna no hubo lesionados, sí les causó gran miedo. Buenas tardes. ¿Cómo fueron esos momentos de las inundaciones y de la creciente? Esos momentos fue de pánico porque es que cayó un aguacero y 2 horas de granizo impresionante. La quebrada Santa Elena tuvo un nivel de 2-3 metros de altura. Nunca se había llegado a ver aquí en Santa Elena hace 30 años. Aquí llueve bastante, muy impresionante. Los daños que hubieron fue impresionantes. Le pedimos ayuda aquí al gobierno y al municipio que nos colabore.
Muy bien, señor, muchas gracias. Y es que justamente fue un aguacero que se prolongó durante varias horas y esta quebrada que ustedes ven en este momento bajó hasta Medellín y afectó también algunos de los barrios del nororiente de la ciudad. La fuerza del agua de la quebrada Santa Elena se salió de control hasta desbordarse, arrastrando árboles y rocas a su paso. La creciente, que alcanzó hasta 3 metros de altura, se llevó este carro incluso aguas abajo del afluente. Su propietario dice que al verlo sintió impotencia y miedo. Impotencia, pero realidad. Las cosas hoy son, mañana no son. Esa es como la muerte, una cosa imprevista. Pero también tranquilidad, pues resultó ileso. Se salvó de milagro, pues lo había dejado parqueado cuando inició el aguacero. Pero gracias a Dios estoy vivo, eso es lo importante, ¿no es cierto? Eso es lo importante, que estoy vivo. Eso se conseguirá hoy o mañana. Varias viviendas, calles, fincas y terrenos del corregimiento de Santa Elena quedaron inundados con gran cantidad de lodo. Fue complejo, la verdad. Nosotros estábamos dentro de la biblioteca y empezamos a ver cómo se inundaba, luego la gente sacando el agua, de ahí vimos gente en motos, gente en carros, creció muy grande. Trajo como consecuencia la inundación, sobre todo de la parte central de nuestro corregimiento, al frente de la Casa de Gobierno, en el sector del Recreo, en la entrada a la vereda del Plan y Paysandú. Hubo de alrededor de unas 8 casas con orden de evacuación. La quebrada bajó hasta varios barrios del nororiente de Medellín. Pese a la corriente y el riesgo, curiosos permanecían muy cerca. A esta hora, maquinaria pesada remueve el material de rocas y troncos, mientras organismos de emergencia consolidan el censo para determinar el número de afectados. Hay que decir que fueron en total 2 los vehículos arrastrados, aún no han aparecido, 8 las viviendas evacuadas, pues están en este inminente riesgo, pero también adelantan estos trabajos para remover todos los escombros, pues recordemos que el corregimiento de Santa Elena es turístico aquí en el nororiente de la ciudad. Es toda la información por ahora desde Santa Elena a las 12:16 del mediodía, pero volvemos más adelante con otras noticias desde la capital antioqueña. Yusi, muchas gracias. Y víctimas de la avalancha de Portachuelo en Rosas, Cauca, insisten en agilizar trámites que permitan su reubicación. Temen que las autoridades los envíen a albergues o les paguen temporalmente arriendo en viviendas del municipio y al final deban regresar a la zona en riesgo. Camilo Fajardo con el reporte desde Rosas. Camilo. Luisa, Gina, televidentes, muy buenas tardes. Después del rescate de 32 de los 33 cuerpos de la avalancha en el sector de Portachuelo, zona rural del municipio de Rosas, empieza a sembrarse la incertidumbre. Les han dicho que se deben reubicar. Hasta el momento no hay definido hacia dónde los van a llevar. Están momentáneamente en una institución educativa. Ellos piden que se defina su situación y que no pase lo que ha ocurrido siempre. Les hablan de reubicación, les pagan unos meses de arriendo y ellos deben volver a sus hogares. Reinaldo perdió a toda su familia en la tragedia. A la muerte de sus familiares y la devastación de su propiedad, le sucede la preocupación por lo que va a hacer de su vida en adelante. No tiene a dónde ir y siente temor que quede en medio de la nada, abrazando promesas que nunca se han de cumplir. Ahí perdí a la señora, los 2 hijos, los suegros, todos. 8 personas no fueron ahí, todo el núcleo ahí. Este hombre cuenta que hace un año lo reubicaron de manera temporal, pero que regresó al lugar de la tragedia porque no tenía con qué sostener los gastos, alejado de sus herramientas, sin poder arrancarle a la tierra el sustento diario. Por 2-3 meses pagaron arrendo, nos pagaron arrendo. Y la gente, pues como no tenía más como pagar arrendo, volvieron al punto. Al igual que él, existen familias enteras que temen por su futuro. Algunos tienen adultos mayores que piden al Estado un buen lugar para pasar sus últimos días. Sienten miedo de regresar y que otra avalancha los deje sepultados para siempre. Que nos reubiquen, pues no sé si se puede fuera de Rosas, en otro municipio, para la reubicación de los afectados, ¿no? Mientras estas respuestas llegan, las víctimas exigen a las autoridades encontrar a los responsables de la no construcción de 92 soluciones de vivienda en un contrato del Fondo de Adaptación por más de 5.000 millones de pesos, cuyos apartamentos son el mejor monumento a la desidia y la indolencia. Aquí en Rosas todo no ha vuelto a la normalidad. Falta un cuerpo por rescatar, el del líder de la vereda Portachuelo, Gersaín Díaz.
Todas las labores se concentran en encontrar su cuerpo a esta hora de la tarde. Esta es la información desde el municipio de Rosas. Camilo Fajardo, CMI La Noticia. Camilo, gracias. A 25 ascendió el número de municipios afectados por el invierno en el Valle del Cauca. 23 de ellos tienen más de 100 derrumbes sobre sus vías. Sebastián, buenas tardes. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Las zonas más afectadas son los municipios de Buga, Tuluá, Florida, Candelaria y El Dobio, pero Cali no es ajena a esto. En estos momentos son más de 20 barrios del sur, centro y oeste de la capital vallecaucana se encuentran sin el servicio de agua potable por la mala calidad del agua de el río Cali. Los organismos de socorro mantienen la alerta naranja sobre todos los ríos del Valle, departamento que ya tiene 25 de sus 42 municipios afectados. En 23 de ellos hay más de 100 derrumbes. Primera vez en la vida que yo veo este río así. Se trepó por encima de la compuerta. Tenemos aproximadamente unos 150, 170 derrumbes en estos 23 municipios. Tenemos 3 temas de fallas geológicas. Hasta el momento hay 70 viviendas afectadas, inundaciones sobre vías y empalizadas en Boca Tomas que dejan sin el servicio de agua potable a 6 municipios aproximadamente. Por las palizadas que se han presentado, hemos tenido inconvenientes con el agua, se han parado las plantas para evitar que se dañen. Esas palizadas, la de Tuluá, la de Buga en Andalucía, tenemos en Florida, Pradera, Candelaria. La turbidez del río Cali obligó a las empresas de servicios públicos a suspender el servicio del líquido vital en cerca de 20 barrios del sur, oeste y centro de la capital vallecaucana. Las plantas pueden operar cuando llegan a 3.000 unidades y hacia abajo. Desafortunadamente, producto de la lluvia y de la deforestación y el mal manejo en la parte alta de los ríos, esta turbidez se ha mantenido durante 14, 15 horas casi que constante y nuestra capacidad de almacenamiento terminó. Este tipo de situaciones tienen desesperados a los habitantes, quienes piden ser avisados antes de detener el suministro. Estamos sin agua en Siloé por las lluvias, de pronto los derrumbes o quién sabe, sí, pero en Siloé sí se va mucho el agua. Por favor estén más pendientes con los barrios, porque en avisar más que todo, ¿no? Porque quedamos fregados sin agua y hay niños y hay cosas por resolver y el agua es muy necesaria. Entre tanto, permanece el monitoreo en los afluentes para prevenir tragedias y recomiendan a la comunidad no sumergirse en ellos durante la temporada invernal. Cali ha dicho que atenderá a los habitantes de los barrios afectados con carros tanque, pues desconocen a qué hora regresará el servicio de agua potable, dada la mala calidad en estos momentos que hay aquí en el río Cali. Entre tanto, en los municipios afectados, la Gobernación del Valle destinó maquinaria amarilla para remover rocas y troncos sobre las vías terciarias. Esa es toda la información. Desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, muchas gracias. Y centenares de estudiantes afectados en Barbacoas, Nariño, por el desbordamiento del río Telembí. Material didáctico, utensilios de cocina y muebles fueron arrasados por el agua. Heidi Moya con la historia desde Tumaco. Heidi, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gina y Luisa. Hay preocupación en el sector educativo por las pérdidas ocasionadas tras el desbordamiento del río Telembí en el municipio de Barbacoas. Después del desbordamiento del río Telembí, se pueden observar los desastres causados en el Colegio Niño Jesús de Praga. Estudiantes y docentes tratan de rescatar lo poco que ha quedado. Las instalaciones están cubiertas por lodo. Las clases siguen suspendidas. Lamentablemente el río nos dejó en la calle. Hemos tenido una pérdida total de material didáctico, material de papelería, material de oficina, tablets, computadores, equipos de sonido. Todo el menaje de la cocina se perdió. En el aula de preescolar solo quedan las paredes. Todo el material de trabajo fue arrasado por el agua. La familia educativa solicita ayuda inmediata para poder iniciar labores. Estamos en una situación bastante caótica y desde ayer estamos sacando todo el resto de papelería y elementos didácticos dañados, deteriorados, que van para la basura.
En el recorrido realizado por las unidades de socorro, se muestran cómo los habitantes hacen aseo a sus locales comerciales y viviendas. Enseres inservibles se encuentran a lo largo y ancho de las calles. Desde San Andrés de Tumaco para CMI La Noticia les informó Heidi Moya. Heidi, muchas gracias. La intensidad de las lluvias en el centro del país generó alertas de inundación en varios municipios de Cundinamarca. El Comité de Gestión de Riesgos se reúne a esta hora en la sede de la Gobernación. Y allí está nuestro compañero Jorge Bermúdez. Jorge, buenas tardes. Luisa, Gina, muy buenas tardes. Pues mire, las autoridades de Cundinamarca han tomado medidas especiales para enfrentar esta temporada de lluvias. Son 52 de los 116 municipios los que se encuentran en la alerta por deslizamiento y creciente súbita. Nos acompaña el comandante de la Policía de Cundinamarca, Coronel Borja. Coronel, muy buenas tardes. ¿Y cuáles son los sitios más críticos en el departamento? Bueno, activado el sistema de emergencias y de atención en esta temporada de lluvia por parte de la Gobernación Departamental y la Unidad de Gestión del Riesgo. La Policía Nacional hace acompañamientos en todos los municipios, en esos 116 municipios, bajo el programa que ha denominado la Gobernación Departamental, pongámonos las botas. Hacemos recomendación en cuanto a limpieza de alcantarillas, desagües, control de basuras y donde se tenga en cuenta deslizamientos de tierras o aumento del cauce de los ríos. Hemos priorizado los municipios que se encuentran en la ribera del río Cauca, en la ribera del río Sumapaz, y en este caso prestamos especial atención y acompañamiento a la Unidad de Gestión del Riesgo en municipios como Caquesa, Guayabetal, Fusa, Arbeláez, El Rosal, que en este momento presentan especial atención por la temporada de lluvias. Lo que podemos decir es que tenemos un promedio de 50 municipios en alerta, en donde se han presentado algunos deslizamientos o aumento del cauce de los ríos, pero está controlado a través de ese sistema de atención y de emergencias. Pues Luisa, Gina, miren, las autoridades continuarán el monitoreo especial en todos los márgenes del río Bogotá y del río Sumapaz. Es la información de la Gobernación de Cundinamarca. Jorge Bermúdez, CMI, La Noticia. Jorge, gracias. Y las consultas médicas por infecciones respiratorias agudas llegaron a 2 millones en el país. Por esta razón, un grupo de médicos recorrerá los colegios para vacunar y enseñarle a los niños cómo prevenir estas enfermedades. La estrategia inició en Bogotá y también podrán acceder los familiares de los estudiantes. Este equipo de profesionales recorrerá los colegios oficiales de Bogotá, primero para vacunar a los niños. Pues es clave porque muchas de las vacunas que tenemos en el esquema protegen contra el tema respiratorio, entonces en este momento estamos en pico respiratorio. Segundo, para enseñarles cómo lavarse las manos correctamente, ya que esta práctica reduce las infecciones respiratorias agudas, enfermedades que incrementan en esta época por los cambios bruscos del clima. Primero nos mojamos las manos con agüita, luego nos echamos jabón y empezamos a refregar. Empezamos a hacer el barrido de las manos, primero hacia afuera y así, y luego el rasados por las palmas. Posteriormente hacemos un candadito y limpiamos los nudillos de lado y lado, y luego el dedo gordo de ambas manos y por último las uñas en las palmitas. Nos jugamos las manos, las secamos y cerramos la llave. Las jornadas se llevarán a cabo durante todo el calendario académico. Claramente el distrito, además de estas jornadas que está haciendo el colegio, tiene un sistema de salud integral en donde los papás pueden acercarse a los diferentes centros de salud y pedir que se complete o que se complemente el esquema de vacunación de sus hijos. Los familiares de los estudiantes también podrán acceder a estas actividades para complementar el esquema de vacunación. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Taxista devuelve 7 millones de pesos que fueron dejados abandonados en su vehículo. Centrales obreras, indígenas, pensionados, estudiantes y profesores marcharán en las ciudades principales del país. Reforma laboral, pensional, asesinato de líderes y plan de desarrollo, razones de la movilización nacional. 85 municipios han sufrido emergencia por el fuerte invierno. Emergencias por lluvias en Santa Elena, corregimiento de Medellín, inundaciones y árboles caídos. Sin clases, estudiantes de Barbacoas tras desbordamiento del río Telembí. Retaliación de bandas del narcotráfico en Medellín dejan una mujer muerta en extrañas condiciones. Menor de 5 años resultó herido en enfrentamiento de delincuentes en Barranquilla. Desarticulan banda en Soacha, Cundinamarca, que utilizaba niños para vender estupefacientes. Equipos de salud se toman los colegios ante el incremento de las infecciones respiratorias agudas. Tolima se juega su permanencia en la Copa Libertadores frente a Boca Juniors. Sebastián Villa regresa al Murillo Toro.
Con Santiago Arias en el banco de suplentes, Atlético de Madrid busca postergar el título del Barcelona. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. Habló la pareja de la ex policía chilena que está desaparecida desde hace 3 semanas. Pidió perdón por su infidelidad y dice que es inocente. Gran paro nacional este jueves 25 de abril. Profesores, estudiantes, campesinos e indígenas se movilizarán en diferentes ciudades del país. Se recuperan jóvenes brutalmente atropellados por taxista en Medellín. Acción habría sido represalia por atraco. Aterradora historia en Neiva. Buscan a hombre ecuatoriano que presuntamente asesinó a su mujer. Golpe al microtráfico. Desmantelan banda Los Pandas que utilizaba a menores para vender drogas. Ministro de Defensa reconoce que Ejército asesinó a exguerrillero de las FARC en presunto forcejeo. La historia del colegio que está a punto de caerse en Cartagena y estudiantes deben ser trasladados. Histórica reunión. Presidente de Corea Kim Jong-un ya está en Rusia para reunirse con Vladimir Putin. Tolima se juega su permanencia en la Copa Libertadores frente a Boca Juniors. Sebastián Villa regresa al Murillo Toro. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. Desde Cali, el alcalde de Iscuandé, Nariño, denunció la existencia de un plan para atentar contra su vida que lo obligó a abandonar el municipio. El mandatario pidió apoyo al gobierno nacional y departamental para reforzar su seguridad. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué respuesta ha recibido el alcalde amenazado? Muy bien, el mandatario ha dicho que se reunirá en las próximas horas con algunos organismos de seguridad para analizar su situación, dado que ha recibido amenazas en su contra, como usted ya lo decía, y tuvo que abandonar el municipio por temor a los atentados contra su vida. José María Estupiñán, alcalde de Iscuandé, reveló que la información sobre un plan para atacarlo fue entregada por la policía. Teme por su vida y pidió respaldo de la nación, así como del gobierno de Nariño, para reforzar su seguridad. Había un plan contra mí para atentar contra mi persona. El mandatario señaló que aunque hay varios grupos al margen de la ley en el territorio, desconoce de dónde provienen las intimidaciones y su objetivo. No sé de dónde venga esta situación, si sea por grupos al margen de la ley o sea por el tema político, que como ya se aproxima un proceso político. Estupiñán espera regresar en los próximos días al municipio para terminar el periodo como burgomaestre. No obstante, también teme que producto de esta situación, su familia también sufra algún tipo de ataque. Hay que destacar que este alcalde no ha recibido ni llamadas telefónicas, ni mensajes de texto, ni panfletos en su vivienda, solamente la información que le entregaron algunas autoridades de su municipio. En otra información del suroccidente del país, aquí en Cali, fue atacado al parecer por hurtarlo a un concejal del departamento del Cauca. En estos momentos se recupera en un centro asistencial. El concejal John Frader Mosquera, de 52 años, se movilizaba en su vehículo por el centro de Cali cuando recibió un disparo, al parecer por intentar huir de un atraco. Manifiesta que fue interceptado por una motocicleta en el cual iban 2 personas. En el momento del atentado, el cabildante se encontraba sin su esquema de protección e investiga si se trató de un ataque por sus funciones públicas, dado que había denunciado amenazas en su contra. Él registra varias amenazas y atentados en contra de su integridad física. Mosquera permanece en un centro médico bajo estricta vigilancia médica. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, este concejal en unos años atrás había recibido amenazas por parte del ELN. Nosotros seguiremos atentos a esta información desde Cali. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, gracias. Y jóvenes que fueron brutalmente atropelladas por un taxista en Medellín se recuperan en un centro médico de la ciudad. El hecho habría ocurrido porque el conductor fue asaltado por las adolescentes. Yo sí la saludo de nuevo. ¿Y cuál es el estado de salud de estas personas atropelladas? Luisa, según las autoridades, se encuentran estables, fuera de peligro, recuperándose en un hospital del occidente de la ciudad. Estas imágenes son realmente impresionantes. Este video tiene conmocionados a los habitantes de Medellín, que muchos nos explican cómo lograron salir con vida tras ser atropelladas por este taxista. Según la principal hipótesis que tienen las autoridades, y no descartan esta versión, habría sido atracado minutos antes por estas 2 adolescentes.
Pasadas las 12 de la noche en el sector de Guayabal, sur de Medellín, el grupo de jóvenes se bajó del taxi y comenzó a caminar por la vía. En cuestión de segundos, el conductor reversó el vehículo con gran velocidad y atropelló a dos mujeres menores de edad que quedaron tendidas en el suelo instantáneamente. En las impactantes imágenes se ve como una queda atrapada debajo del taxi, por lo que el hombre adelanta, vuelve a retroceder y huye del lugar. Ya se tiene la plena identificación de este hombre, pues, que arremete en contra de las dos femeninas, como se observa en ese video. Ya se tiene la noticia criminal, se tiene asignada a la Policía Judicial este caso en particular, y por supuesto que se corresponderá a una tentativa de homicidio, como había considerado la Fiscalía proceder. Según las investigaciones, fue una retaliación, pues el taxista habría sido atacado por las adolescentes minutos antes y tomó justicia por mano propia. Sin embargo, tendrá que responder penalmente. Pues mire, es un asunto que tiene que ya entrar a evaluarse en el proceso de investigación y eventual defensa de la persona que cometió este hecho, pero yo creo que para cualquiera que haya visto el video es evidente que la acción fue deliberada con la intención de hacer daño. Algunos taxistas de Medellín rechazaron la reacción del conductor. ¿Qué haría usted si lo atracan, por ejemplo? No, después de que no me pase nada, que se vayan. Después de que no hagan nada a uno, que lo dejen vivo, eso uno sigue trabajando y sigue haciendo, ellos que se vayan, pues uno va a hacer una cosa de esas, pues yo no soy capaz de hacer eso. No nos da la ración, pero de todas maneras tampoco tirarle el carro ni nada de esas cosas. Las dos jóvenes de 16 y 17 años se recuperan de múltiples lesiones en cabeza, extremidades y tórax en un hospital de Medellín. También se habría presentado otro caso de una venganza en otro sector de la ciudad. El cuerpo de una mujer fue hallado por las autoridades embolsado. Al parecer obedece una retaliación por parte de bandas criminales. Tirado en una vía pública y a plena luz del día en el sector de la Minorista norte de Medellín, fue encontrado al interior de una bolsa el cuerpo de una mujer aún sin identificar. Según las autoridades, se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales por microtráfico de estupefacientes en este sector de la ciudad. Por el momento, digamos que la hipótesis de la línea de investigación que cobra más fuerza es una hipótesis que en efecto se relaciona con una pugna interna de una estructura de microtráfico, pero tiene que avanzar más la investigación para determinar realmente a qué puede obedecer. Por este crimen fueron capturadas 3 personas señaladas como presuntas responsables luego de analizar videos de cámaras de seguridad y hacerles seguimiento. 2 hombres y una mujer, y esta captura precisamente se dio gracias a una labor inmediata y de reacción con el sistema de cámaras del municipio de Medellín. Inmediatamente tenemos el reporte de este cuerpo sin vida, se hace un trabajo en reacción de identificación de las cámaras de la ciudad. Sin embargo, el crimen de la mujer causó conmoción entre los testigos y ciudadanos. Muy horrible que pase esas cosas así. ¿Por qué? Que eso no se va a hacer, ni más una mujer. Muchos problemas de seguridad en Medellín, sí. En las comunas, en Bello ha estado muy violento últimamente. Con este caso ya son 12 las mujeres asesinadas en 2019 en Medellín y 221 los homicidios en total. En este sector de la ciudad hay un refuerzo especial de seguridad, pues hace 2 semanas también se encontraron 2 cuerpos embolsados. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia, feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. Un nuevo capítulo se abrió hoy en la desaparición de la ciudadana chilena en Santander. Su compañero sentimental, un ex policía colombiano y principal sospechoso, habló con los medios, pidió perdón por la traición que motivó la partida de la mujer y aseguró que no tiene nada que ver con el misterio de su paradero. Ana Mercedes Ariza habló con la pareja de la ex policía chilena. Ana, buenas tardes. Compañera excelente, muy buenas tardes. Este es el barrio Cristal Bajo, al sur de Bucaramanga, el último lugar donde estuvo la ciudadana chilena Ilse Amorí Ojeda antes de su desaparición. Hoy, su compañero sentimental habló con nosotros. Repartiendo carteles en las calles para ubicarla, encontramos al novio de la sargento chilena perdida hace 26 días en Santander. Juan Valderrama es su nombre y asegura que no sabe qué pasó con ella después de una pelea por celos. Yo no tengo nada que ver en la desaparición de ella. La última vez que la vi, pues tuvo un ataque de celos por otra relación que yo sostenía con otra persona y ella se separó muy dolida y se fue. Juan, exagente de la policía colombiana, juró frente a las cámaras que sus manos están limpias porque la amaba y tampoco se quedó con el dinero que Ilse Amorí traía. Primero le pido perdón al pueblo chileno por haber jugado con 2 mujeres, por haberla traído a ella, por eso y
y mostrarle mi más sincero respeto y decirles de que yo estoy trabajando, de que yo todos los días salgo temprano, salimos a buscar, salimos a repartir volantes, salimos a lo que podamos hacer. La chilena y su novio colombiano llegaron al país, recorrieron Medellín, Puerto Parra, Curití y finalmente Bucaramanga, de donde desapareció. La policía ya trabaja sobre pistas claves para encontrarla. No descartamos ninguna de las hipótesis, todas son factibles. Desde su desaparición, desde su ocultamiento hasta su propia muerte. Junto a la familia de la oficial chilena, se espera el arribo a nuestro país de un grupo élite de expertos en búsqueda de desaparecidos ofrecido por el propio presidente chileno Sebastián Piñera. Y mientras todo el equipo de la Policía de Santander continúa la búsqueda, se ha conocido que en las últimas horas un grupo de agentes chilenos llegará a reforzar estos operativos para dar con el paradero de esta ciudadana, desaparecida hace 25 días en territorio santandereano. Es todo por el momento desde Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI, La Noticia. Ana Mercedes, gracias. Y la policía capturó a los 15 presuntos integrantes de la banda de los Pandas, que usaban a menores de edad en Soacha para la entrega de estupefacientes que los consumidores solicitaban por teléfono. La policía de Cundinamarca le hizo seguimiento a las actividades ilícitas que lideraba este hombre en varios sectores de Soacha y municipios cercanos. Para extender su red de microtráfico, alias Toto les daba regalos y dinero a menores de edad para que entregaran las dosis de estupefaciente a los compradores. Y donde la principal característica de estos sujetos era que instrumentalizaban niños, niñas y adolescentes para la distribución de esta droga con la modalidad de patinadores. Las investigaciones, que partieron de una denuncia ciudadana, le permitieron al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Cundinamarca allanar los sitios donde dormían y que frecuentaban los 15 integrantes de la banda. La gobernación anunció el pago de recompensas a quien denuncie casos de microtráfico en Cundinamarca. Inicialmente para esta vigencia contamos con 200 millones de pesos y que pues tenemos la experiencia que durante estos 3 años de gobierno han sido muy exitosos este plan porque nos ha permitido desarticular muchas estructuras en el departamento de Cundinamarca. Los menores, que eran usados ocasionalmente, fueron ubicados por las autoridades para la restitución de sus derechos. Las fuertes lluvias arrastraron parte de la única vía de acceso al barrio El Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar. Regresamos con nuestra compañera Natalia Dávila, quien nos sigue narrando la difícil situación que viven los pobladores de esta zona. Natalia, ¿cuál es la situación a esta hora? Gina y televidentes, nosotros continuamos a esta hora en el barrio El Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar. Como ustedes pueden ver en imágenes, sigue bajando el agua que está resumida y también que baja desde la parte más alta de esta localidad. Algunos de los habitantes de este barrio lo que han hecho es improvisadamente abrirle paso a estas aguas residuales que con sus malos olores también ya han generado varias afectaciones en la salud de algunos de los habitantes. Buenas tardes. Cuénteme ustedes cómo se han visto afectados con este alerta ambiental y también de lluvias en la capital. Sí, buenas tardes. Solicitamos a la alcaldía mayor presencia porque aquí ninguna entidad ha hecho presencia y usted se puede dar de cuenta que aquí ya hay, por lo menos tenemos un hueco, sacando el nivel es como una profundidad de 1 metro. Y aquí hay como 50 familias que nos perjudicamos con estas aguas que son aguas negras que vienen de arriba del barrio El Verbenar. Esta es la única vía de acceso a este barrio, con los deslizamientos de tierra que se han generado por las fuertes lluvias. ¿Cómo se han visto afectados por lo menos los estudiantes, las madres y padres de familia? Sí, pues digamos acá para los niños, digamos los señores de las motos cada rato sufren accidentes. Si es por esta avenida o por otra avenida que es la avenida principal, ya ustedes han visto que es un hueco totalmente como de 50 centímetros. Así estaba, la avenida ya estaba así como esta, entonces si no nos la arreglan va a quedar igual que la de allá. Bueno, muchas gracias. Recordemos que son cerca de 50 familias las que se han visto afectadas por estos deslizamientos de tierras y también por el vertimiento de aguas residuales que han llegado hasta esta zona del barrio El Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar. Es por el momento la información que registramos desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila, CMI La Noticia.
Natalia, muchas gracias. Barranquilla y Soledad se quedaron sin agua por 2 horas y media a raíz de las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de los arroyos que están colapsados por las basuras que imprudentemente arroja la comunidad. Estas taponaron la bocatoma del acueducto. Fabián, buenas tardes. ¿Cómo es esta historia? Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Resulta que en la época cuando no cae lluvia sobre Barranquilla y el municipio de Soledad, la mayoría de las personas que viven en las laderas de estos arroyos echan los desechos a estos arroyos que ocasionan el taponamiento de la bocatoma donde surten de agua al distrito de Barranquilla y gran parte del área metropolitana. Las autoridades dicen que es falta de concientización de la ciudadanía. Alrededor de 2 horas estuvo Barranquilla y el municipio de Soledad sin el servicio de agua potable. El primer aguacero que cae en Soledad en este año hizo que las basuras y material en estado de descomposición se juntaran en la bocatoma y por eso se suspendió el servicio como una medida preventiva. Todo eso se depositó justo a la entrada de la bocatoma nuestra. Nosotros, al darnos cuenta, por prevención, dejamos de bombear. El Edumás, que es la empresa del medio ambiente en Soledad, en lo que va del año solo le ha hecho limpieza a 4 arroyos pequeños en este municipio. Son pequeños arroyos, tenemos Normandía, Villamerli, La Alianza y ya estamos trabajando en Los Robles. Según los funcionarios en Soledad y en Barranquilla, la falta de concientización por parte de las personas que viven en las laderas de los arroyos y que arrojan los desechos es la que causa este tipo de inconvenientes. Y seguimos con más noticias. Un menor de 5 años fue víctima de una bala en medio de un enfrentamiento entre 2 posibles delincuentes. El estado de salud del menor es bastante estable. Mucha atención a este dato. En lo que va corrido del año, aquí en Barranquilla, 7 menores han sido víctimas de balas, de ataques sicariales, que en la mayoría de los casos iban dirigidos a uno de sus progenitores. En esta ocasión la víctima es un menor de 5 años de edad. En el barrio La Chinita, según el reporte de las autoridades, el menor caminaba con su progenitora cuando se presentó la balacera entre 2 estructuras delincuenciales. Por la confrontación entre 2 grupos delincuenciales. Los grupos delincuenciales de alias de Ricardito y el venezolano. ¿Qué encontramos allá? Cuando la policía ingresa hay un cruce de disparos donde están enfrentándose estos delincuentes, donde infortunadamente cae lastimado un menor de edad. El menor continúa recibiendo atención médica en el camino Adelita de Char. Por una herida por arma de fuego en muslo derecho, tiene orificio de entrada en la parte anterior y de salida en la parte posterior. Afortunadamente no hay compromiso de huesos ni parte vascular. Las autoridades están tras la pista del agresor para su captura. Y en las últimas horas la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a un sujeto que se dedica al oficio del mototaxismo. Presuntamente había abusado sexualmente de varias de sus pasajeras. Delinquía en el sector de la Circunvalar. Este sujeto fue identificado como John Savid Niebles Torres, quien presuntamente abusó sexualmente de varias mujeres en el sector de la Circunvalar. Se dedica al oficio del mototaxismo. Esta persona es ya puesta a disposición de autoridad competente. Estamos esperando a que se surtan las audiencias. De otra parte, la policía de Barranquilla capturó a 8 sujetos que se dedicaban a asaltar a los conductores y pasajeros de los buses urbanos. Las cámaras de seguridad han sido claves para lograr identificarlos. Lanzaron un afiche con la imagen de cada uno de ellos. Los capturados hacen parte de la estructura delincuencial conocida como los urbanos. Principalmente el corredor de la 17, hemos venido focalizando el tema con las entidades encargadas. Los conductores de buses urbanos son los más afectados por los delincuentes. Hace aproximadamente un mes fue víctima de un atraco y me partieron la cabeza aquí, me cogieron 2 puntos, exactamente un mes. El dinero y las pertenencias a los usuarios. La policía y las autoridades de seguridad en la ciudad trabajan para la instalación de 68 paraderos seguros y reducir los asaltos. Gina, lo que llama poderosamente la atención es que los asaltantes burlan las cámaras de seguridad que están instaladas en 1000 buses urbanos en esta ciudad y que están conectados con el CAD de la policía. Es la información que tengo para entregarles hasta esta hora. Soy Fabián Lesmes, desde CMI, en CMI La Noticia. Fabián, muchas gracias. En el Plan Nacional de Desarrollo, que se debatirá la próxima semana en el Congreso, fue incluida una propuesta que busca reducir los precios de los combustibles. La reducción sería entre 400 y 450 pesos.
La propuesta hecha consiste en reducir el IVA que los colombianos pagan al tanquear sus vehículos del 19 al 5%, aunque para el gremio del transporte es una buena iniciativa porque tendría un descuento de 400 pesos. Los cálculos que nosotros hemos hecho, se disminuiría casi que máximo en 400 pesos el galón de combustible. No sería una mayor disminución, porque si seguimos subiendo los precios del crudo, como lo venimos haciendo, y los precios de los combustibles que lo hacemos mensualmente, muy seguramente esa disminución en 6-7 meses la vamos a perder. El ajuste serían de 620 pesos. Pasaríamos de un galón de 9.500 a 8.900 algo. Se estima que el impacto fiscal por la iniciativa es de 2 billones de pesos, según dijo el Ministerio de Hacienda, pero desde el Congreso se insistió en replantear la fórmula que fija los precios de los combustibles. Ya dio un paso interesante, va a sacrificar 11 puntos del IVA a los fósiles, eso es un paso interesante. Complementemos la fórmula, digamos qué va a pasar, por ejemplo, con el subsidio que el consumidor le entrega a los biocombustibles. Sin embargo, una de las preocupaciones que tienen los ambientalistas es referente al diésel, ya que esta disminución facilitaría el tanqueo con este combustible que contamina el ambiente. Es hora de hacer una breve pausa y al regresar en CMI, emisión del mediodía, les contamos por qué la Corte Suprema de Justicia dice que no siempre una pelea en el interior del hogar puede ser violencia intrafamiliar. La historia del colegio en Cartagena que está a punto de caerse y estudiantes deben ser trasladados. Ya volvemos. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. Con el fin de establecer responsabilidades por vulneración de los derechos fundamentales de educación, integridad y salud de los menores de un colegio en Cartagena que se caía a pedazos, la Corte Constitucional solicitó investigación a una dependencia de la alcaldía. Evelyn, buenas tardes. ¿Cómo es la historia de este colegio? Buenas tardes, Gina y televidentes. Pues este proceso, hay que anotar que este proceso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es precisamente esta orden que dio la Corte Constitucional a Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, de abrir investigación contra unas dependencias de la alcaldía por presuntas omisiones, por no hacerle seguimiento a este proceso que presuntamente puso en riesgo la vida de los alumnos de este colegio. Desde hace unos 5 años, la señora Claribel Ramírez ha sido testigo del proceso de deterioro de la institución educativa San Felipe Neri, colegio donde estudiaron sus hijos, sobrinos y ahora sus nietos. Desde ese momento, padres de familia, directivos y estudiantes alertaron sobre el posible peligro que se corría, por lo que fue presentada una tutela en contra del distrito. La acción de tutela, todo eso nos conllevó a que el proceso fuera mucho más rápido. Estamos en un país que si no salimos a la calle no conseguimos las cosas. En esta acción de tutela se argumentó la vulneración de derechos fundamentales como la educación, integridad personal, salud y vida digna. A través de una sentencia, la Corte Constitucional ordenó a la Secretaría de Educación de Cartagena reubicar a los estudiantes, mismos que hace más de un mes se encuentran repartidos en diferentes planteles educativos. Los estudiantes los tenemos ubicados en 2 instituciones educativas. Uno, Nuestra Señora del Carmen, conocida en Cartagena como el Departamental. Los otros están en la institución educativa Nuevo Bosque. Unos 1.600 estudiantes en total. Lo nuevo es que se ordenó investigación a las dependencias de Secretaría de Educación, Infraestructura, EPA y Departamento Administrativo de Salud, DADIS, con el fin de establecer responsabilidades. Esto genera que, entre otras cosas, por las lluvias, los niveles internos suban 80 centímetros y todo el colegio se inunde. Se espera que si no aparecen novedades, esta infraestructura esté construida en 8 meses. Estas dependencias, entre las que se incluye infraestructura, deberán responder por estas irregularidades. Esto es todo por el momento desde Cartagena. Evelyn Díaz, CMI La Noticia. Evelyn, gracias, buenas tardes. Y el barrio Villa del Río, en el municipio de Barbosa, en Santander, está a punto de colapsar, poniendo en riesgo la vida de decenas de familias. Carlos Ramírez, ¿cuáles son las medidas preventivas que se están sumando? Gina, Luisa, buenas tardes. Por este hecho encontramos confrontación entre la comunidad y la administración municipal, denuncias ante los entes de control quienes no se han pronunciado hasta el momento. Lo cierto es que hay un inminente peligro de colapso de estas viviendas.
La comunidad denuncia que la afectación fue causada por la intervención de un lote ubicado en la parte baja del barrio. Acá, donde estamos parados en este momento, se movilizaron más de 150.000 metros cúbicos de tierra según estudios, se explotó piedra, se intervino la franja de protección del río Suárez y están implicados dos hermanos, dos familiares de la alcaldesa municipal. Los dueños del lote pretendían construir un proyecto de vivienda de interés social. Hace 2 años aproximadamente la calle daba hasta esta altura, era lo normal, y hasta este momento donde usted nos ve ha bajado aproximadamente 1,80 m y se ha separado aproximadamente 1 metro de tierra. Por su parte, la alcaldía dice que todo se debe a una vieja falla en la zona y el deterioro de una tubería antigua. Lo que se ha hecho allá es sanear la zona, y sanear la zona era recoger las aguas como ordenó un juez de la República, como ordenó la autoridad ambiental, en este caso la CAS, y segundo, haber hecho esos estudios técnicos que hasta ahora se están haciendo, porque ya recuerden, hay 2 tutelas falladas en contra del municipio sobre las cuales tampoco el municipio ha hecho las acciones. Y como le digo, esto es un proceso de hace muchos años que el municipio había debido emprender muchas obras en su momento. 65 casas en donde habitan cerca de 80 familias presentan graves fallas estructurales como esta y están en riesgo inminente de colapso producto del desconfinamiento de tierra. Vivimos preocupados, ¿qué momento se va todo esto? ¿Qué momento hay una catástrofe? Nosotros psicológicamente vivimos intranquilos todas las noches o en los días cuando llueve, porque pensamos de verdad que a cualquier momento se puede deslizar eso. La alcaldía ofreció a 7 familias un pago de arriendo temporal para que desalojen de inmediato sus viviendas, pero estas se niegan. Seguiremos atentos a la situación de estas 80 familias, quienes nos han manifestado llegarán a las vías de hecho de ser necesario. Desde Barbosa, Santander, con la cámara de Saúl Martínez, Carlos Ramírez, CMI, La Noticia. Así es, Carlos, continuamos atentos, muchas gracias. Hacemos una pausa en CMI, emisión del mediodía, y al regresar, espere, encuentran 2 toneladas de cocaína en 3 caletas en Acandí, Chocó. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia advierte que no toda discusión entre integrantes de una familia debe ser investigada como violencia intrafamiliar. Los investigadores y los propios jueces deben tener en cuenta las evidencias en cada caso. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió a un hombre quien había sido acusado por el delito de violencia intrafamiliar, tras protagonizar una pelea con su hermano menor. Se trata de un caso ocurrido en la ciudad de Medellín en el cual la víctima recibió golpes que lo incapacitaron por 15 días. El proceso fue resuelto por un juzgado en primera instancia, por el Tribunal de Medellín en segunda instancia y finalmente en Sala de Casación Penal en última instancia, que confirmó la inocencia del acusado. Se trató de la pelea entre 2 hermanos adultos en igualdad de condiciones dentro del mismo entorno familiar. Es decir, no dejó de ser una típica discusión entre hermanos. Adicionalmente, la Corte advirtió que en este caso no había sistematicidad o constante agresión, ni tampoco establecer una relación diferenciada. Ninguno tenía alguna dependencia o relación de subordinación con el otro. Así las cosas, para la Corte no siempre se puede hablar de violencia intrafamiliar, delito que tiene ciertas características. De manera tradicional se entendía que la violencia intrafamiliar era todo acto de agresión o violencia que se daba dentro de un grupo familiar. La Corte agrega un ingrediente, y es que ese acto y esa agresión debe afectar y debe menoscabar de manera efectiva el bien jurídico de la familia. Muy diferente es el tema de lesiones personales, como pudo ocurrir en este caso. Eso pues claramente tiene una pena de 1 a 3 años. La violencia intrafamiliar tiene una pena de 4 a 8 años, una implicación ya profunda. Para la Corte Suprema de Justicia es importante que los investigadores y jueces determinen cuándo un caso corresponde a violencia intrafamiliar. A sanción presidencial pasó un proyecto de ley que busca proteger a las víctimas y dar sanciones más fuertes a los victimarios de violencia intrafamiliar. El proyecto busca dar herramientas a las autoridades a la hora de juzgar casos que estén relacionados con violencia intrafamiliar. Con este proyecto se reduce a 2 audiencias y se acorta el tiempo también del proceso. De un proceso de 4 años pasa a 1 año. Y lo que busca el proyecto, incluir a aquellos miembros que no son parte, digamos, esencial del núcleo familiar, excónyuges, exparejas.
En la actualidad, una persona paga cárcel por el delito de violencia intrafamiliar entre 6 y 17 años. Hay más de 160.000 casos en la Fiscalía, con un nivel de impunidad del 96%, solamente el 3% de los casos han llegado a una sentencia, digamos, condenatoria. Otros objetivos tienen que ver con las sanciones efectivas para los reincidentes de este delito de maltrato intrafamiliar. Genera un agravante entre 7 años y 17 años para el que reincida en delito como es la agresión en ámbito familiar. El proyecto de ley contempla que víctimas no podrán retractarse de denuncias. La Fiscalía reveló que en lo corrido del 2019 la entidad ha recibido más de 22.000 denuncias por el delito de violencia intrafamiliar. Según cifras de la Fiscalía, desde enero de 2019 hasta el 3 de abril, la entidad ha recibido 22.945 denuncias por el delito de violencia intrafamiliar, por lo que esta conducta se constituye como el tercer delito con mayor número de reportes este año. La reincidencia que, como les comentaba hace un momento, asciende casi al 23% del total de los casos. O sea, la reincidencia es muy importante en este tema. Pero ahora las investigaciones por este delito tendrán un nuevo eje, dado que con el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República, si una persona agrede a su amante, se considera como violencia intrafamiliar, a pesar de que las personas no convivan. En la mayoría de los casos, cerca del 43% de los casos de violencia intrafamiliar son cometidos por las exparejas. Y también se evidenció que un alto índice de casos de violencia intrafamiliar respecto a que personas que tienen 2 o más hogares, o están casados o tienen 2 uniones maritales, donde eventualmente se sacaría de la protección del derecho penal a una de esas familias. Asimismo, las víctimas de este delito ya no serán obligadas a declarar en el juicio contra sus agresores. Lo que busca es tener desde un primer momento, evitar la revictimización de las mujeres que han sido objeto de violencia intrafamiliar o de los niños que han sido objeto de violencia intrafamiliar y que se tenga esa prueba desde el primer momento para hacerla valer en el juicio. La Fiscalía calificó como positivo que se aprobara el proyecto de ley, ya que las personas que incurran en la conducta podrían pagar hasta 8 años de prisión. Esta es una aterradora historia. El cadáver de una joven fue encontrado en una maleta de viaje en el municipio de Campo Alegre, Huila. Por este hecho, las autoridades buscan al compañero sentimental de la víctima, que es de nacionalidad ecuatoriana. El hombre sería responsable del crimen. Mayerly Murcia nos cuenta la historia desde Neiva. Mayerly, buenas tardes. Hola Gina, Luisa y televidentes, les informo que un terrible caso de feminicidio tiene consternados a los huilenses. Una joven de 26 años fue hallada sin vida en una vivienda. La víctima fue encontrada en una maleta de viaje. El hecho ocurrió en el barrio Alfonso López, en el norte del municipio, donde vivía Kimberly García Patiño, de 26 años. Según vecinos del lugar, el sábado en la madrugada escucharon música a alto volumen en el sitio. Sin embargo, una de las vecinas que le vendía la comida a esta mujer, extrañada por su ausencia, la mandó a buscar a la casa, pero no respondió los llamados, hechos por el cual uno de los vecinos entró hasta el lugar, encontrando la maleta de viaje en el patio y descubriendo la macabra escena. La policía llega al lugar y efectivamente encuentran una persona de aproximadamente 26 años del sexo femenino, la cual se encuentra entre una maleta de viaje. Familiares no salen del asombro, ya que Kimberly llevaba en este municipio desde el año 2014, era la tercera de 5 hermanos y el 26 de mayo cumpliría 27 años. Yo le pido a las autoridades que por favor investiguen el homicidio de mi hermana Kimberly García Delgado. Pues nosotros ya sabemos quién la mató, pero entonces que no se vaya a quedar impune, que investiguen bien para que lo capturen. Por este hecho, las autoridades buscan al compañero sentimental de la víctima como presunto responsable del macabro crimen. En lo corrido de este año se han presentado 3 casos de feminicidio en el departamento del Huila. Esta es la información desde la ciudad de Neiva, informó Mayerly Murcia para CMI La Noticia. Noticia en desarrollo en CMI. Nueva traba para Transmilenio por la carrera séptima. Un juez acaba de ordenar al IDU abstenerse de adjudicar la licitación. Vamos a esta hora con Diana Giraldo. Diana, detalles de esta decisión judicial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y mucha atención. Un juez, el Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, acaba de ordenar la suspensión por vía judicial de la licitación de Transmilenio por la carrera séptima. Recordemos que en horas de la mañana ya la directora del IDU había anunciado la suspensión de este proceso, acogiendo una recomendación de la Procuraduría. Pero ahora se abre un nuevo capítulo y es el judicial con esta decisión en primera instancia. El juez le da 24 horas al IDU para que entregue información sobre los riesgos que pueda generar la ejecución del proyecto en el edificio Altos de la Cabrera, ubicado en la avenida Circunvalar con 84, donde según el demandante existe una amenaza de remoción en masa que podría agravarse con la ejecución de este proyecto. Así entonces se ordena al IDU que se abstenga de adjudicar la licitación de Transmilenio por la carrera séptima, proyecto que va desde la calle 32 hasta la 200. Entonces retomamos a esta decisión administrativa que adelanta la Procuraduría y que obligó al IDU a suspender el proyecto. Se le suma esta decisión judicial que acabamos de conocer y es la que profiere el juez 49 administrativo, que le pide al IDU abstenerse de adjudicar el proyecto. Información que originamos en directo desde el norte de Bogotá. Diana Giraldo, en CMI La Noticia. Diana, precisamente el procurador Fernando Carrillo revela por qué abrió una investigación a las directivas del IDU por presuntas irregularidades en la licitación para la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. Así explicó el Procurador General su decisión de abrir investigación disciplinaria a la directora del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Janet Rocío Mantilla, y otros 7 funcionarios por presuntas irregularidades en la licitación de la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima de Bogotá. Que en últimas eso termina siendo un hecho que va a generar un detrimento patrimonial y por supuesto va a generar un problema social para los bogotanos. Afirmó el procurador que no hay una coordinación entre el Plan General de Transmilenio por la carrera séptima y el Plan Parcial El Pedregal. Encontramos una divergencia muy grande, las dudas no fueron resueltas por el Instituto de Desarrollo Urbano y le hemos pedido la suspensión de la contratación hasta que no se aclaren absolutamente las dudas. La Procuraduría le solicitó al IDU suspender el proceso de contratación, que podría generar una parálisis en la construcción del proyecto, estimado en más de 2 billones de pesos. Y el artículo que permite el llamado traslado express de pensiones ha desatado una aguda polémica en el país. Vamos con Joana Avellaneda y la controversia del día. Joan, buenas tardes. Buenas tardes. La polémica del Plan Nacional de Desarrollo está en torno al artículo 84, que abre la posibilidad para que hombres y mujeres a quienes les falten menos de 10 años para su jubilación y tengan 750 o más semanas cotizadas, se puedan cambiar de régimen pensional, es decir, que puedan trasladar su ahorro pensional de los fondos privados a Colpensiones o viceversa. La Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías rechazó la propuesta y advierte que esto podría tener un costo cercano a los 50 billones de pesos. Tras esto, el gobierno reaccionó y anunció que pedirá a los ponentes del proyecto de ley que eliminen el artículo. Sin embargo, hay quienes defienden la idea porque resultaría conveniente para miles de trabajadores en el país. Por ello, le consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. ¿Usted cree que el artículo que permite el traslado express de pensiones de los fondos privados a Colpensiones debe eliminarse o mantenerse en el Plan Nacional de Desarrollo? El 41% cree que debe eliminarse, el 59% cree que debe mantenerse. Hasta el momento hemos registrado 2.265 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, @CMI La Noticia, y en la cuenta de Facebook del Canal 1. Por aquí está Natalia, que nos dice modificarse, hacerse por grupos, de tal forma que permita a las personas eventualmente poder tener una pensión digna. Está Juan, que nos dice, este gobierno demuestra una vez más que su prioridad es proteger los intereses de los emporios económicos por encima de las clases más vulnerables y más obreras. Y está Juana, que nos dice, deberían preguntar si quieren a Montenegro o quieren algún día pensionarse. Sigan opinando y votando con el hashtag controversia del día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI, emisión de mediodía. Joan, gracias. Información suministrada por inteligencia de la Policía Antinarcóticos le permitió a tropas del Ejército y la Armada hallar 3 caletas con 2 toneladas de cocaína.
El hallazgo se produjo en zona rural de Acandí, Chocó. Las 48 bolsas, repletas de panelas de cocaína, estaban en 2 caletas subterráneas que habrían sido adquiridas por el Clan del Golfo a pequeños narcos que se dedican exclusivamente a la producción del alcaloide en rudimentarios laboratorios. De 48 bultos con 1.200 paquetes de clorhidrato de cocaína en 2 depósitos ilegales tipo búnker subterráneo. Esto se dio en el sector de la vereda de Pino Roa, municipio de Acandí, departamento del Chocó. Las 1.100 panelas estaban marcadas con 8 insignias distintas, entre las que se destacan logos como el de Batman, Triple X, JBL, El Chapo y Águila, lo que demuestra la variedad de proveedores de la sustancia. Horas antes, las autoridades habían descubierto otra caleta con más de 800 kilos de cocaína. En estos centros de acopio en Acandí, las nuevas redes de narcotraficantes acumulan el estupefaciente mientras se encuentran en el momento para despacharla en lanchas rápidas o semisumergibles a Centroamérica. Histórico encuentro. El líder norcoreano Kim Jong-un llegó a Rusia, donde se reunirá mañana con el presidente ruso Vladimir Putin para abordar la desnuclearización de la península coreana. En su famoso tren blindado y acompañado por un séquito de unas 250 personas, el líder norcoreano Kim Jong-un llegó a la ciudad de Vladivostok para celebrar su primer encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin. Entre los puntos de su agenda está abordar la desnuclearización de la península norcoreana y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Sin embargo, Jong-un también busca aliviar las tensiones en relación a su programa nuclear tras la fallida cumbre en Hanoi, Vietnam, con el presidente estadounidense Donald Trump. Entre tanto, se prevé que la cumbre comience con un encuentro entre ambos líderes, seguido de una reunión con delegaciones de ambos países y luego una recepción oficial. Sin embargo, no se espera que haya un comunicado conjunto ni que se firmen acuerdos. El Kremlin ya había confirmado la histórica cita entre ambos dirigentes, un acontecimiento clave para Rusia y para el régimen norcoreano que buscará apoyos internacionales en su pulso con Estados Unidos. A 359 aumentó la cifra de muertos por los atentados en Sri Lanka. Mientras tanto, se siguen conociendo nuevos videos sobre los presuntos terroristas que habrían perpetrado los ataques. En Sri Lanka sigue la conmoción por la cadena de atentados perpetrados contra iglesias y hoteles de lujo que se cobraron la vida de más de 300 personas y dejaron otras 500 heridas. Las autoridades informaron que los atacantes presuntamente habrían recibido dinero del autoproclamado grupo terrorista Estado Islámico, que ayer, a través de su agencia de propaganda AMAC, se atribuyó los hechos. Por su parte, el ministro de Defensa agregó que los terroristas eran personas económicamente estables e incluso que algunos se habían preparado académicamente en el exterior. Esto ocurre en momentos en los que se han dado a conocer nuevos videos captados por cámaras de seguridad que registran a los suicidas minutos antes de cometer los sangrientos ataques. Esta vez se ve al hombre caminando por uno de los hoteles que fue blanco de los terroristas. Por su parte, hoy en el país asiático, el presidente de la nación también pidió la renuncia del jefe de policía y del ministro de Defensa después de que se conociera que la inteligencia india avisó del riesgo inminente de atentados. Nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de tropas militares a la frontera con México. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un posible envío de tropas estadounidenses a la frontera. Todo esto si el ejército de México no detiene la entrada de inmigrantes centroamericanos a su país. Una caravana muy grande de más de 20.000 personas inició en México. Se ha reducido en tamaño por el ejército de México, pero sigue llegando. México debe detener el resto o nos veremos obligados a cerrar esa parte de la frontera y llamar al ejército. En otra publicación, el mandatario se refirió al incidente del 13 de abril, donde soldados mexicanos interrogaron y desarmaron a integrantes de la Guardia Nacional estadounidense y lo calificó como una distracción para ayudar a traficantes. Soldados mexicanos recientemente sacaron armas de fuego contra nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de distracción para contrabandistas de drogas en la frontera. Mejor que no vuelva a suceder. Ahora estamos enviando soldados armados a la frontera. México no está haciendo lo suficiente para detenerlos y regresarlos. Desde el año pasado, Estados Unidos ya tiene en la frontera al menos 6.000 militares como estrategia de Donald Trump para evitar entrada de inmigrantes. Fueron encontradas varias colillas de cigarrillos en los andamios donde se desató el feroz incendio que por poco acaba con la Catedral de Notre Dame. Así lo aceptaron los trabajadores de la obra de restauración, quienes reconocieron haberlo hecho pese a que por seguridad estaba completamente prohibido.
La policía francesa encontró 7 colillas de cigarrillos en los andamios de restauración donde surgió el fuego que devastó el techo de la Catedral de Notre Dame y su emblemática aguja, según lo reveló el reconocido semanario satírico francés Le Canard Enchaîné. El periódico señala que algunos de los obreros que trabajaban en la restauración reconocieron ante las autoridades que habían incumplido las normas de seguridad que prohibían categóricamente fumar en una obra de este tipo. Sin embargo, los investigadores del feroz incendio que por poco arrasa la catedral de 8 siglos de antigüedad se inclinan por la hipótesis de que la conflagración fue causada por un cortocircuito en una instalación eléctrica provisional localizada en los campanarios principales de la estructura de la aguja sobre la cual se montaron los andamios. La pesquisa también determinó que las campanas de la aguja sonaron 17 minutos antes de la primera alarma de incendio. Mientras tanto, las labores para que las adversidades meteorológicas no afecten la vulnerable edificación continúan, mientras el techo destruido fue cubierto por una carpa para protegerlo de la lluvia. Dura advertencia del ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Aseguró que Estados Unidos ejerce una presión extrema en Venezuela y no descarta utilizar la fuerza contra países de América Latina. Una presión externa sin precedentes de Estados Unidos contra Venezuela fue denunciada por el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, quien advirtió que la campaña emprendida por Washington para ahogar al gobierno de Nicolás Maduro es solamente la punta del iceberg de sus supuestas intenciones intervencionistas en la región. El funcionario ruso aseguró que Estados Unidos resucitó la doctrina Monroe en América Latina para limitar la soberanía de los países y en la cual, según Shoigu, se considera la posibilidad de utilizar la fuerza contra aquellos que no compartan las posturas proestadounidenses. Bajo este argumento, Shoigu defendió la presencia militar rusa en territorio venezolano e hizo una lista de los que consideró sus aliados en la región, donde mencionó a Cuba, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Bolivia, México, Uruguay, Paraguay y Chile. Una fuerte explosión se registró en Idlib, norte de Siria, dejando al menos 17 personas muertas y más de 30 heridas, entre ellas mujeres y niños. Varios edificios residenciales se derrumbaron como resultado de la explosión. Aún no está claro si la detonación fue producto de un carro bomba o la caída de un misil contra la ciudad. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. Un taxista devolvió una maleta con 7 millones de pesos que había dejado una pasajera olvidados en su vehículo. El conductor del taxi recogió a la mujer en la terminal del Salitre y 2 horas después de dejarla en su casa, encontró el paquete. La mujer, al darse cuenta de su descuido, fue hasta la terminal de transportes, donde la ayudaron a identificar el taxi y al conductor que la había transportado. Al ser contactado, el hombre entregó el paquete con el dinero. Ejemplo de honestidad. Lo malo, los nuevos deslizamientos de tierra registrados en Rosas, Cauca, donde 2 personas resultaron heridas. Los afectados transitaban con una bebé en una motocicleta por el sitio llamado Portachuelo en el municipio de Rosas cuando se presentó este deslizamiento. Las autoridades han hecho el llamado para que no se transite por esta zona, especialmente en horas de la noche. Hoy precisamente se realizará el sepelio colectivo de las otras víctimas que dejó el deslizamiento el pasado domingo. Y lo feo, se mantienen las alertas por un posible desbordamiento del río Magdalena. Las situaciones más difíciles se presentan en Honda y en Barrancabermeja por la posible creciente súbita del afluente. El IDEAM emitió alerta roja además para los ríos Sumapaz, cuenca del río Lebrija y Seco y Negro. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Luisa, y hasta aquí las noticias en CMI Emisión del Mediodía. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde y no se olviden que a las 9 de la noche llega la emisión central de CMI. Feliz tarde.